Bienvenidos a este análisis jurídico de la sentencia SC 4750 del 2018 de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Hoy exploraremos cómo se aplica la responsabilidad civil extracontractual en actividades peligrosas, específicamente en accidentes de tránsito. Acompáñenme en este recorrido por los hechos, las partes, los argumentos y la decisión de la Corte. Todo comienza con un trágico accidente de tránsito ocurrido el 18 de octubre de 2008. Un vehículo de placas ITL 281, conducido por John Henry Herón Gómez, arrolla a Giancarlos Martínez Zuluaga, un joven que estaba estudiando y ganaba un salario mínimo. Las consecuencias fueron devastadoras: un síndrome demencial postraumático y la pérdida del 53.67% de su capacidad laboral. El vehículo involucrado estaba registrado a nombre de Gabriel Eduardo Santamaría González, pero aquí es donde la historia se complica. Las partes involucradas. En este proceso judicial tenemos dos grupos principales. Por un lado, los demandantes, la víctima Jean Carlos Martínez Zuluaga, sus familiares José Orlando Martínez Ortega, María Claudia Zuluaga Zuluaga y Tatiana Alejandra Monsalve Jaramillo. Por otro lado, los demandados, Gabriel Eduardo Santamaría González, el propietario registrado del vehículo, John Henry Herón Gómez, el conductor al momento del accidente. Los demandantes buscaban que ambos fueran declarados responsables civiles solidarios y que indemnizaran los daños materiales, psicológicos y morales. Argumentos de las partes. Los demandados presentaron argumentos muy distintos. Gabriel Eduardo Santamaría González alegó que ya no era responsable porque había vendido el vehículo hace 7 años antes del accidente, en 2001, a Jaime Alberto Parra Montoya, aunque el traspaso no se registró oficialmente. Dijo que no tenía control ni custodia del vehículo desde entonces. John Henry Herón Gómez, por su parte, planteó que había concurrencia de culpas por parte de la víctima y que no debía presumirse su responsabilidad absoluta. Por otro lado, los demandantes argumentaron que, según los registros oficiales, el propietario del vehículo seguía siendo Gabriel Eduardo Santamaría. Esto lo hacía responsable como guardián de una actividad peligrosa, al igual que al conductor. La responsabilidad civil extracontractual y las actividades peligrosas. Aquí entra en juego un concepto clave: la responsabilidad civil extracontractual en actividades peligrosas, regulada por el artículo 2356 del Código Civil colombiano. Este artículo dice que quien realiza una actividad peligrosa es responsable de los daños que cause, salvo que demuestre un caso fortuito o fuerza mayor. Pero, ¿qué significa esto para un accidente de tránsito? La conducción de vehículos es una actividad peligrosa porque implica riesgos inherentes para terceros. La responsabilidad no solo recae en el propietario del vehículo, sino en quien tiene el control efectivo, es decir, el guardián. Ahora bien, hablemos un poco sobre la figura del guardián. La Corte Suprema aclaró que el guardián no siempre es el propietario registrado. El guardián es quien tiene el poder efectivo de control sobre el bien peligroso. En este caso, Gabriel Eduardo Santamaría González demostró que había vendido el vehículo en 2001 y entregado las llaves y documentos al comprador. Desde esa fecha no tenía control ni custodia del automóvil. Por otro lado, John Henry Herón Gómez, como conductor al momento del accidente, sí era el guardián efectivo y responsable directo de la actividad peligrosa. Ahora bien, ¿qué decidió la Corte? La Corte decidió lo siguiente. Primero, exoneró a Gabriel Eduardo Santamaría González, declarando probada la falta de legitimación en causa por pasiva. Esto significa que no podía ser responsabilizado porque no tenía control sobre el vehículo desde años antes del accidente. Segundo, confirmó la responsabilidad de John Henry Herón Gómez como único guardián y responsable directo. Ahora bien, cabe recalcar que esta sentencia nos deja varias enseñanzas sobre la responsabilidad civil en accidentes de tránsito. La importancia del control efectivo. No basta ser el propietario registrado, lo que importa es quién tiene el poder real sobre la cosa peligrosa. Presunción de responsabilidad. En actividades peligrosas se presume la culpa del guardián, salvo que demuestre lo contrario. Protección a las víctimas. El sistema busca garantizar la reparación del daño, asignando la responsabilidad a quienes tienen control sobre las actividades peligrosas.
Finalmente, para concluir, el caso SC4750 de 2018 nos recuerda que la justicia no se limita a lo que dicen los registros, sino que se basa en los hechos y el control real sobre las cosas peligrosas. El siguiente análisis jurídico es de la sentencia SC2107 de 2018 de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, en el cual exploraremos otro caso sobre responsabilidad civil extracontractual en accidentes de tránsito. Primeramente veamos los hechos de la demanda. Todo comenzó el 7 de octubre de 2010, en la vía Fusagasugá, Bogotá. Carlos Alirio Méndez Lache detuvo su vehículo en la carretera para verificar el estado del ganado que transportaba. Una tractomula conducida por José David Galvis Luque y propiedad de Juan Bautista Quintero Ramírez embistió su vehículo. ¿Cuál fue el resultado de esto? La amputación de la pierna derecha de Carlos Alirio Méndez Lache, la pérdida del 30% de su capacidad laboral. Ahora bien, a pesar de que la carretera estaba seca, bien señalizada y con buena visibilidad, ¿cómo ocurrió esta tragedia? ¿Qué fue lo que falló? Las partes involucradas, en este caso, encontramos dos grupos principales: demandantes, Carlos Alirio Méndez Lache, víctima directa del accidente; Alirio Méndez Mesa, propietario del vehículo afectado y padre de Carlos. En la parte de los demandados encontramos a Juan Bautista Quintero Ramírez, propietario de la tractomula; José David Galvis Luque, un conductor de la tractomula; Liberty Seguros S.A., la aseguradora de la tractomula. Hablemos ahora de las pretensiones. Los demandantes solicitaron a la Corte, primero, declarar la responsabilidad extracontractual de los demandados; segundo, ordenar el pago de 307.719.925 pesos por daño emergente y lucro cesante; 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes por perjuicios morales y fisiológicos. Ahora bien, ¿cuáles fueron los alegatos de las partes? Las posiciones de las partes fueron muy claras. Por el lado de los demandantes, alegaron negligencia del conductor de la tractomula por no reducir la velocidad ni maniobrar adecuadamente para evitar el impacto. Argumentaron que el accidente les causó daños materiales, morales y fisiológicos. Por parte de los demandados, Juan Bautista Quintero Ramírez alegó culpa exclusiva de la víctima, argumentando que estacionó de forma inadecuada y sin señales de advertencia. Liberty Seguros S.A. afirmó que los demandados no tenían culpa. Propuso la figura de concurrencia de culpa, sugiriendo que tanto la víctima como el conductor contribuyeron al accidente. El caso fue revisado en 3 instancias. Primera instancia, declaró responsables a los demandados. Determinó una concurrencia de culpa del 60% a cargo del demandante. Condenó a pagar 50.622 por daño emergente y 47.902.055 pesos por lucro cesante, 14.590.643 por perjuicios morales. En segunda instancia, confirmó la responsabilidad de los demandados, redujo la concurrencia de culpas al 50%, aumentó las condenas por lucro cesante y perjuicios, pero negó el pago de costos relacionados con prótesis y rehabilitación por falta de pruebas. En casación, la Corte Suprema revisó los argumentos y ajustó las condenas según las pruebas aportadas. Ahora bien, ¿cuál fue la decisión de la Corte Suprema? La Corte Suprema consideró los siguientes puntos clave: la responsabilidad civil extracontractual. La conducción de vehículos es una actividad peligrosa, según el artículo 2356 del Código Civil. Existe una presunción de responsabilidad a favor de la víctima, quien no necesita probar culpa, solo el daño y el nexo causal. Concurrencias de culpas. Determinó que tanto el conductor de la tractomula como la víctima contribuyeron al accidente. Conducta del conductor: no disminuyó la velocidad ni evitó el impacto. Conducta de la víctima: estacionó de forma inadecuada, infringiendo normas del Código Nacional de Tránsito. Pruebas. La Corte negó el pago de costos asociados a prótesis y rehabilitación debido a la falta de pruebas médicas que justificaran su necesidad. Responsabilidad de la aseguradora. Confirmó su obligación de pagar por el daño emergente
pero no el lucro cesante, ya que éste estaba excluido en la póliza. Ahora bien, hablemos de las lecciones que nos deja este caso. Primeramente, la concurrencia de culpas. En accidentes de tránsito, las acciones de ambas partes pueden contribuir al resultado. Segundo, la prueba del perjuicio. Es fundamental presentar pruebas claras y contundentes para reclamar indemnizaciones. Tercero, responsabilidad objetiva. En actividades peligrosas, la responsabilidad recae sobre la agente salvo que demuestre una causa extraña, como la fuerza mayor. Cuarto, la cobertura de los seguros. El alcance de las pólizas debe analizarse detalladamente considerando sus términos específicos. Y para finalizar, a manera de conclusión, podemos decir que la sentencia SC 2107 de 2018 refuerza la importancia de la prudencia en la conducción y el cumplimiento de las normas de tránsito. Además, destaca la necesidad de contar con pruebas sólidas para sustentar las reclamaciones. Bueno, el siguiente análisis jurídico es de la sentencia SC 4420 de 2020 de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. En esta exploraremos otro caso de responsabilidad civil extracontractual en accidentes de tránsito, centrado en la tragedia que llevó a la muerte de un joven motociclista. La historia comienza el 16 de marzo de 2006 en el municipio Piedecuesta, Santander, sector Los Santos. Un trágico accidente ocurrió entre una buseta de servicio público afiliada a la flota Cáchira Ltda y conducida por Vicente González Rueda y una motocicleta pilotada por Luis Ángel Navas Perilla, un adolescente. El resultado fue fatal, el joven motociclista perdió la vida. El accidente levantó cuestionamientos sobre la responsabilidad del conductor de la buseta y de la empresa transportadora. Ahora bien, ¿cuáles fueron las partes involucradas? En este proceso judicial encontramos dos grupos principales. Los demandantes, Neida Esther Perilla Acevedo, madre del joven fallecido; Rosban Navas Perilla, hermana de la víctima; David Darío Navarro Perilla, hermano de la víctima. Demandados, la flota Cáchira Ltda, empresa dueña de la buseta involucrada; Vicente González Rueda, conductor de la buseta; Seguros Colpatria S.A., aseguradora de la buseta. Hablemos sobre las pretensiones. Los demandantes solicitaron que se declarara la responsabilidad de los demandados y exigieron indemnización de daños morales por el sufrimiento emocional causado a la familia, reparación de daños materiales incluyendo lucro cesante derivado de la pérdida del apoyo económico potencial del joven fallecido. ¿Cuáles fueron los alegatos de las partes? Las posiciones de las partes fueron muy distintas. Los demandantes alegaron que el conductor de la buseta fue negligente, invadiendo el carril de la motocicleta y causando el accidente. Los demandados, primero la flota Cáchira Ltda y Vicente González Rueda, sostuvieron que el accidente fue culpa exclusiva del motociclista, quien perdió el control y se estrelló contra la buseta. Argumentaron que el joven excedía la velocidad permitida y no llevaba casco protector. Seguros Colpatria S.A., por su parte, alegó que los montos solicitados por los demandantes eran exagerados y no estaban cubiertos por la póliza. Bien, hablemos de las decisiones judiciales. El caso pasó por varias instancias antes de llegar a la Corte Suprema. Estas fueron las decisiones. Primera instancia. El juzgado primero del circuito de Bucaramanga negó las pretensiones de los demandantes, concluyendo que el accidente fue causado exclusivamente por la víctima. En segunda instancia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga confirmó la sentencia, señalando que las pruebas indicaban que la motocicleta invadió el carril de la buseta. La Corte Suprema revisó los elementos del caso y tomó en cuenta los siguientes puntos. Responsabilidad civil extracontractual en actividades peligrosas. Según el artículo 2356 del Código Civil, la conducción de vehículos se clasifica como una actividad peligrosa, lo que implica una presunción de responsabilidad objetiva. Sin embargo, esta presunción puede desvirtuarse si se demuestra una causa extraña, como la culpa exclusiva de la víctima. Análisis de pruebas. Se confirmó que la colisión ocurrió dentro del carril de la buseta, descartando la versión de que el conductor invadió el carril de la motocicleta. Aunque la escena del accidente fue alterada, esto no afectó las conclusiones finales. La decisión final de la Corte fue la siguiente. La Corte no casó la sentencia del Tribunal Superior y concluyó que el accidente fue causado exclusivamente por la conducta imprudente del motociclista.
Ahora bien, ¿qué lecciones nos deja esta sentencia? Este caso nos deja lecciones importantes sobre la responsabilidad civil en actividades peligrosas. La presunción de responsabilidad objetiva en actividades peligrosas no es absoluta. Puede desvirtuarse si se prueba una causa extraña como la culpa de la víctima. La conducción prudente y el cumplimiento de las normas de tránsito son esenciales para evitar tragedias. La reparación de los daños siempre debe basarse en pruebas sólidas y en el análisis objetivo de los hechos. A manera de conclusión, podemos decir que la sentencia SC 4420-2020 nos recuerda que la justicia no solo considera las tragedias, sino también las circunstancias y las responsabilidades que los rodean. Bueno, continuando con nuestro análisis jurídico, vamos a ver la sentencia SC 4803 del 2019 de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. En esta no solo exploraremos la responsabilidad civil extracontractual, también mencionaremos ciertas cosas de la contractual. La historia comienza el 8 de enero de 2008 en la carretera entre Ataco y Coyaima, Tolima. Un bus afiliado a Cointrasur sufrió un accidente causado por exceso de velocidad. La pasajera Cecilia Hernández Vanegas resultó gravemente herida con una deformidad física y pérdida parcial de la capacidad de locomoción. El accidente marcó su vida de manera irreversible. Ahora veamos las partes involucradas. En este proceso judicial encontraremos dos grupos principales. Los demandantes, que hace parte Cecilia Hernández Vanegas, víctima directa del accidente, Gloria Elsa Montoya Rojas, familiar afectada indirectamente. En los demandados encontramos a Alma Rocío Santos Romero, propietaria del bus, la Cooperativa de Transportes del Sur del Tolima LTDA, Cointrasur, Seguros Colpatria S.A., la aseguradora del bus. Hablemos un poco sobre las pretensiones. Los demandantes solicitaron que se declarara la responsabilidad contractual y extracontractual de los demandados y exigieron un daño emergente por el valor de 15.075.213 pesos, un lucro cesante de 207.200.000, daños morales de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada demandante, daño a la vida de relación 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Sigamos con los alegatos de las partes. Las posiciones de las partes fueron muy claras y opuestas. Los demandantes alegaron la negligencia del conductor por exceder la velocidad permitida. Presentaron pruebas del impacto físico y emocional sufrido por la víctima. Los demandados, Seguros Colpatria S.A., dicen, sostuvo la inexistencia de responsabilidad y cuestionó los montos reclamados. Cointrasur y Alma Rocío Santos Romero invocaron casos fortuitos señalando que la falta de demarcación vial contribuyó al accidente. Plantearon que los valores reclamados eran desproporcionados. Ahora bien, veamos las decisiones judiciales. El caso pasó por varias instancias antes de llegar a la Corte Suprema. Estas fueron las decisiones. En primera instancia, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagué emitió una sentencia inhibitoria por indebida acumulación de pretensiones. En segunda instancia, el Tribunal Superior de Ibagué revocó la sentencia inhibitoria y declaró responsables a Cointrasur y Alma Rocío Santos Romero. Reconoció indemnizaciones parciales por logro cesante, perjuicio moral y daño a la vida de relación. La decisión de la Corte Suprema fue la siguiente. Revisó los elementos del caso y tomó las siguientes decisiones. En la responsabilidad contractual y extracontractual confirmó que la empresa transportadora incumplió su obligación de seguridad hacia los pasajeros. Declaró la responsabilidad solidaria de los demandados. Indemnizaciones. Recalculó los valores para garantizar la reparación integral de los perjuicios. Reconoció como lucro cesante total el 155.819.128 pesos. En el daño a la vida en relación 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Ahora bien, ¿qué lecciones nos deja esta sentencia? Este caso nos deja unas lecciones muy importantes, empezando por la responsabilidad contractual y extracontractual, que pueden coexistir si los hechos se justifican, como lo vemos en este caso. Las empresas transportadoras tienen una obligación reforzada de cuidado hacia sus pasajeros. La reparación integral busca restituir a las víctimas al estado más cercano posible al anterior al daño. Ahora bien,
A manera de conclusión, podemos decir que la sentencia SC 4803 de 2019 subraya la importancia de la seguridad en el transporte público y el derecho a una reparación justa para las víctimas de accidentes. Bueno, para concluir nuestro análisis jurídico, exploraremos la sentencia STL 12973 de 2021 de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, en la que se analiza la responsabilidad civil extracontractual en un accidente de tránsito que resultó en la pérdida de una vida. La tragedia ocurrió el 10 de diciembre de 2017 en el barrio La Paralela en Medellín. Julio César Patiño, un motociclista, colisionó contra una grúa estacionada en la vía principal mientras realizaba un servicio de asistencia. El impacto fue fatal y el accidente levantó preguntas sobre el cumplimiento del deber de cuidado por parte del conductor de la grúa. Las investigaciones revelaron que la grúa no estaba estacionada en la valla más cercana como lo exigen las normas. La iluminación de la vía era deficiente y no se usaron señales adecuadas para advertir a los conductores. Las partes involucradas en este caso encontramos dos grupos principales. Los demandantes, Sirley Vanessa Patiño Naranjo, familiar de la víctima, Nancy Amelia Naranjo Hincapié, en representación de su hijo menor, MEPN, no especifican el nombre del menor, y por parte de los demandados encontramos a Ramiro Henao, conductor de la grúa, Ángelis María Roldán Muñoz, propietaria de la grúa, Liberty Seguros S.A., aseguradora del vehículo. Pretensiones, los demandantes solicitaron a la Corte declarar la responsabilidad civil extracontractual de los demandados por el fallecimiento de Julio César Patiño, una indemnización por daño emergente, gastos relacionados con el accidente, daño moral, reparación por el sufrimiento emocional de los familiares, perjuicio fisiológico, reconocimiento de los daños permanentes ocasionados al núcleo familiar. En los alegatos de las partes, las posiciones de las partes fueron claras. Por un lado, los demandantes alegaron que el conductor de la grúa no cumplió con el deber objetivo de cuidado e indicaron que el accidente fue causado por la omisión de medidas básicas de seguridad como estacionarse en una bahía adecuada y usar triángulos de advertencia. Por parte de los demandados, Ramiro Henao afirmó que la culpa fue exclusiva de la víctima, que no respetó las distancias de seguridad y conducía a velocidad excesiva. Liberty Seguros S.A. sostuvo que los daños reclamados no eran procedentes y defendió el actuar del conductor. Ahora bien, en las decisiones judiciales, el caso pasó por varias instancias antes de llegar a la Corte Suprema. Estas fueron las decisiones. En primera instancia, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bello determinó una responsabilidad compartida entre el conductor de la grúa y la víctima. En segunda instancia, el Tribunal Superior de Medellín revocó la decisión inicial, declarando que la culpa exclusiva era del motociclista fallecido. La Corte Suprema de Justicia dijo que las pruebas incluían un video del accidente y concluyó que la grúa no estaba estacionada correctamente. No se usaron las señales reglamentarias para advertir a otros conductores. En la decisión final revocó la sentencia del tribunal y ordenó una nueva valoración del caso considerando la responsabilidad compartida. Ahora bien, con respecto a la relación con la responsabilidad civil extracontractual, la Corte recordó que la conducción de vehículos es una actividad peligrosa regulada por el artículo 2356 del Código Civil. En actividades peligrosas se presume la responsabilidad salvo que se demuestre una causa extraña. La concurrencia de culpas requiere evaluar la incidencia de las acciones de cada parte del accidente. Esta sentencia nos deja como lección que el deber de cuidado es esencial en actividades peligrosas como la conducción de vehículos. La responsabilidad compartida asegura una reparación justa para las víctimas y distribuye la carga entre los responsables. La valoración adecuada de las pruebas es clave para determinar la verdad de los hechos. Y para finalizar, a manera de conclusión, podemos decir que la sentencia STL 12973 del 2021 subraya la importancia de cumplir con las normas de tránsito y adoptar medidas de seguridad en vías públicas.